Cuando Matías, un niño de apenas 2 años, pronunció aquella palabra en medio del salón abarrotado de hombres adinerados, el murmullo se extinguió como si alguien hubiera robado el aire. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire. La mujer que limpiaba el suelo sintió un vacío en el pecho, como si el corazón se le hubiera detenido. ¿Por qué justo esa palabra, aquella que el pequeño no había vuelto a decir desde hacía más de 1 año? Esa sola sílaba tenía el poder de derrumbarlo todo, de sacar a la luz verdades que nunca debieron ser dichas. Y lo más aterrador era que el niño no se equivocaba. Antes de seguir, te invito a apoyar el canal. Un me gusta, un comentario o suscribirte permite que estas historias del viejo oeste sigan llegando a quienes las disfrutan. Dinos desde qué lugar nos escuchas y gracias por acompañarnos en este viaje. La noche caía pesada sobre la mansión Santillán. El ambiente estaba saturado de fragancias costosas y sonrisas falsas. Rodrigo, el viudo más admirado del círculo social, anunciaba su compromiso con Patricia, su nueva prometida. Los aplausos llenaron la sala, pero nadie notó el terror reflejado en los ojos de Valeria, la mujer que sostenía un trapeador en un rincón. Ella no era solo una empleada más. Era un recuerdo enterrado, disfrazado de silencio. Mientras Rodrigo hablaba de su futura boda, Valeria pensaba que, si él supiera quién era realmente la mujer a su lado, no celebraría nada. La tensión crecía lentamente. Matías no dejaba de mirarla, como si en ella reconociera algo que los demás se negaban a ver. Sus ojos guardaban una verdad imposible de ocultar. El instante previo al grito del niño se estiró como una eternidad, un abismo donde el destino de todos pendía de un hilo. Rodrigo Santillán parecía tenerlo todo, sin embargo, cada noche, cuando la mansión quedaba en silencio, la soledad se sentaba a su lado. Desde la muerte de Camila, su hijo se había convertido en una figura frágil y callada. Matías no hablaba, no reía, no lloraba. Los especialistas hablaban de un trauma profundo, pero Rodrigo solo veía un reflejo vacío donde antes había vida. Intentó llenar ese hueco con juguetes caros y lujos absurdos, sin comprender que el dinero jamás repara un corazón roto. Patricia, por su parte, se movía por la casa como una cazadora elegante, envuelta en telas finas y palabras dulces. Fingía afecto mientras calculaba cada paso para quedarse con una fortuna que no había construido. Valeria lo observaba todo desde las sombras. Veía los gestos de desprecio cuando nadie miraba, la rigidez del niño al sentir la presencia de Patricia, el miedo silencioso que recorría la casa. Si supieras el peligro que has dejado entrar en tu vida, pensaba Valeria, apretando el trapo con furia contenida. La casa entera parecía tensarse como una cuerda a punto de romperse. Matías permanecía en silencio porque nadie allí, salvo la mujer de limpieza, estaba dispuesto a escuchar su sufrimiento. El aire se cargaba de secretos, listos para estallar de la peor manera. Valeria no era quien aparentaba ser. Bajo el uniforme azul gastado se escondía una mujer que había renunciado a todo. Provenía de una familia poderosa, pero había abandonado su apellido y su riqueza para escapar de un matrimonio violento. Su pasado la seguía de cerca como una bestia paciente. No había llegado a esa mansión por azar. Cada vez que pasaba frente al despacho de Rodrigo, su corazón latía con fuerza. La impulsaba una promesa hecha junto a una cama de hospital, un juramento que solo ella y Camila conocían. La cocina era su escondite y su prisión. Entre cuchillos, verduras y mármol helado, Valeria sentía la mirada de Patricia clavarse en su espalda, como si pudiera intuir que aquella mujer no pertenecía al servicio. El silencio de la casa solo se rompía con el roce de sus manos al limpiar, un sonido monótono que ocultaba su verdadero propósito. En la soledad de su pequeño cuarto, Valeria se hacía siempre la misma pregunta: ¿cuánto tiempo más podré seguir fingiendo? Valeria sabía que cualquier descuido podía dejarla al descubierto. Aún así, cada vez que se cruzaba con la mirada apagada de Matías, encontraba el valor para seguir oculta, paciente, aguardando el instante justo para protegerlo. El ambiente del salón se congeló cuando el brindis fue interrumpido por un llanto que atravesó la melodía suave como un cuchillo. No era un capricho infantil, era el grito de un espíritu que reconocía su refugio. Matías,
El niño, al que todos creían incapaz de hablar, se agitaba entre los brazos de su abuela, sin apartar los ojos de Valeria. Entonces el mundo pareció detenerse. Con una fuerza que estremeció hasta las lámparas colgantes, el pequeño gritó: «¡Mamá!». El sonido del vaso de Rodrigo estrellándose contra el mármol fue el único movimiento en medio del silencio absoluto. Los invitados retrocedieron, atrapados entre el horror y la fascinación. Valeria quedó inmóvil, aún con los guantes de limpieza puestos, sintiendo cómo la realidad se deshacía bajo sus pies. El aire no llegaba a sus pulmones. Matías logró soltarse y corrió hacia ella, atravesando el lujo, los trajes costosos y los aromas importados, hasta esconder el rostro en el delantal de la mujer que limpiaba aquella casa. Rodrigo estaba lívido, incapaz de reaccionar. Patricia, en cambio, apretaba los dientes, con una furia oscura brillando en sus ojos. ¿Cómo podía ser posible? El niño, que no reconocía a nadie, acababa de llamar madre a una desconocida. En ese abrazo desesperado, todos comprendieron que las jerarquías de la mansión eran una farsa y que una verdad peligrosa estaba a punto de revelarse. La rabia de Patricia estalló sin contención. Su rostro, antes impecable, se deformó por el odio. «Quítenle ese niño a esa mujer», chilló, y su voz rebotó contra las paredes de mármol. Avanzó hacia Valeria con la mano levantada, como si pudiera borrar la escena de un solo golpe. «¿Qué le hiciste, bruja miserable? ¿Cómo te atreves a manipular a mi hijo?». Intentó arrancar a Matías de sus brazos, pero el niño se aferró con una fuerza inesperada, llorando contra el pecho de Valeria como si su vida dependiera de ello. El silencio de los invitados pesaba como una sentencia. Rodrigo dio un paso al frente, aún aturdido, atrapado entre la mujer que decía amar y aquella empleada que sostenía a su hijo. «Basta, Patricia», ordenó con una voz que devolvió el silencio al salón. Valeria, con lágrimas recorriendo su rostro, no bajó la mirada. Abrazó a Matías con una ternura imposible de comprar y sostuvo la mirada de Rodrigo. En ese instante todo cambió. La duda comenzó a germinar en el corazón del millonario. Su hijo huía de su futura esposa y buscaba refugio en una mujer humilde. Valeria lo supo, ya no había marcha atrás. Con manos temblorosas sacó del bolsillo de su delantal un papel viejo, amarillento por el tiempo y las noches de llanto oculto. «No me llama mamá por confusión», dijo con voz quebrada pero firme. «Me llama así porque soy lo único que quedó de la verdadera Camila». Rodrigo tomó la carta con los ojos desbordados. Era la letra débil de su esposa, escrita pocos días antes de morir. En ella, Camila confesaba su temor. Sabía que Patricia la estaba envenenando lentamente para ocupar su lugar. La verdad salió a la luz. Valeria no era una empleada cualquiera. Era la amiga de infancia de Camila, infiltrada bajo una identidad falsa para cumplir una promesa final: salvar a Matías del mismo destino. El silencio se volvió insoportable. Rodrigo leía mientras las lágrimas empapaban el papel. La mentira de Patricia se desmoronaba. Retrocedió, presa del pánico, viendo cómo su castillo de engaños se derrumbaba. Intentó lanzarse sobre la carta, pero Rodrigo la detuvo con un movimiento firme. «Es mentira, está loca», gritaba ella, pero ya nadie la escuchaba. Las puertas del salón se abrieron. No entraron más invitados, sino la policía. Valeria había guardado algo más que una carta: grabaciones, frascos, pruebas irrefutables. Patricia fue esposada. Sus joyas brillaban con ironía bajo las luces azules. Sus gritos se perdieron por el pasillo. Rodrigo cayó de rodillas, devastado por la culpa. Valeria se acercó y apoyó una mano en su hombro. Matías la rodeaba con sus brazos. En medio de aquella mansión llena de riqueza, el lujo se volvió insignificante. Lo único real era un niño que, después de un año de silencio y miedo, volvía a sentirse seguro en los brazos de quien realmente lo amaba.